Feliz sábado para todos, nuestros amigos y hermanos que siempre nos acompañan a través de su canal IAYA Hispano. Aquí nuevamente con ustedes y en esta oportunidad, con la ayuda y bendición del Señor, queremos comenzar con una nueva serie que le he titulado Alcanzando la Excelencia, y está basada en la vida de un personaje bíblico muy conocido, y el personaje que he escogido para que sea de base en esta serie es el rey Salomón. Antes de seguir adelante, me gustaría tener una palabra de oración para que el Señor pueda dirigirnos en la exposición de su palabra. Así que acompáñenme, oremos. Santo Padre que estás en el cielo, gracias Señor por siempre estar allí cuando más te necesitamos. Gracias también por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, y queremos pedir de corazón que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos y que al exponer tu palabra ella pueda albergarse en nuestro corazón y ser en nosotros carne y sangre para honra y gloria de tu santo nombre. Gracias por escucharnos. Bendice a cada amigo y hermano también que nos escucha en diferentes lugares, y que todos juntos podamos avanzar en el crecimiento como hijos tuyos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, como dije hace un momento, la serie lleva por título Alcanzando la Excelencia, una voz autorizada. Y el título para este primer tema es Un sabio consejo. Y me gustaría, a manera de introducción, leer un texto que aparece en el libro de Romanos, el capítulo 15, el versículo 4. Nunca está de más hablar y decirles que cuando se abre la palabra de Dios es muy importante estar muy atentos a lo que Dios quiere decir, porque estamos hablando de una palabra que puede traer salvación a su vida, tanto a la suya como a la mía. Y Romanos 15:4 dice: porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Con este texto quiero ahondar el sentido de que usted pueda interesarse en una historia del pasado como es la vida de Salomón, porque todo lo que se escribió antes fue escrito para nuestra enseñanza. Y con la ayuda del Señor, con la ayuda del Santo Espíritu, con la ayuda y la influencia de los ángeles del Señor, vamos a ir extrayendo muchas lecciones a través de la vida de Salomón que estoy seguro van a ser una bendición para cada uno de nosotros. Me gustaría ir a un versículo que aparece en Primera de Crónicas, el capítulo 28, el versículo 9. Aquí el rey David le va a dar un consejo a su hijo Salomón. El contexto del versículo que vamos a leer, el contexto anterior, está hablando que Adonías, un hijo mayor de David, quiso usurpar el reino, mas por las providencias divinas, David unge como nuevo rey a Salomón, que era el designado por Dios. Y en ese contexto, David ya viejo, él le da un consejo a Salomón. Y ese es el versículo que yo quiero leer en esta hora. Y dice así: Primera de Crónicas, capítulo 28, el versículo 9. Dice así: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos
y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Me gustaría, con la ayuda de Dios, ir analizando la declaración profunda que aparece en este versículo. Noten que David está próximo a morir y él es consciente de lo que significa ser un rey. Él, con 40 años de reinado, sabe lo que significa estar en el trono, sabe lo que es ser rey. Y como rey sabio y de experiencia, él pudo dar muchos consejos a Salomón, referente a guerras, referente a cómo conquistar, referente a cómo acumular riqueza, fama y todo lo que él logró alcanzar con la ayuda de Dios. Mas, él quiso darle, como dije, el título para el tema de hoy, un sabio consejo a Salomón. Él quiso, de todo lo que podía hablarle a su hijo, darle el mejor consejo que un padre puede dar a un hijo. Es por eso que es importante que le prestemos atención a las palabras que van a salir de la boca de este padre, que es el rey David, y la expresión con que la Biblia expone una declaración tan sencilla, habla que el consejo que se va a dar es un consejo lleno de amor, es un consejo de alguien que le importa a aquel a quien se le está aconsejando. Porque el versículo dice, y tú, Salomón, hijo mío. Es un término de posesión frente al hecho real de que su hijo ha sido coronado como rey. Y David le dice, hijo mío. Eso significa que lo que aparece a continuación es un consejo lleno de amor, lleno de preocupación en favor de su hijo, para que su hijo acepte el consejo. Y lo primero que aparece es, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Aquí yo tengo unos apuntes para ir desenvolviendo con la ayuda del Señor este consejo, que es muy importante, que es muy puntual y lleno de amor, porque lo da un padre a un hijo. Ahora, ¿qué significa para nosotros reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario? Vamos a leer algunos versículos para ahondar en esa declaración, que va a ser, estoy seguro, una bendición para cada uno de nosotros. En Salmos capítulo 16, el mismo David dice lo siguiente, Salmos 16. Noten que cuando David le dice a Salomón, reconoce al Dios de tu Padre, él no lo habla como un poeta declamando una poesía. No, 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 no. Él lo habla con toda la experiencia de haber vivido cerca de Dios, de haber vivido reconociendo a Dios. Y con esa experiencia aconseja a su hijo para que su hijo tenga un reinado exitoso, tenga un reinado próspero, para que alcance la excelencia, en otras palabras. Porque como rey, son reyes que están bajo las órdenes del Rey del universo, del Dios verdadero, del Dios creador. Por eso es que no podía Salomón fracasar. Y frente a los peligros que significa ser un rey, David le dice, reconoce al Dios de tu Padre. Pero él lo habla con toda la autoridad que le permite el Señor por haber también él, haber dado al Señor
un espacio en su vida reconociéndolo como su Dios y su Creador. Y Salmo 16 dice, verso 1 y 2, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. David aquí está reconociendo a Dios en las palabras como él expresa la declaración que acabamos de leer. Y en el versículo 8, David vuelve a decir, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por eso es que él se atreve a decirle a Salomón, reconoce al Dios de tu padre. Otro versículo que encontramos en Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100 dice lo siguiente, el versículo 3. Salmos 103. David dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Nuevamente el consejo es que reconozcamos que Jehová es Dios. Y por eso, el haberlo él reconocido, le dice a su hijo, reconoce al Dios de tu padre. Y saben una cosa, mis queridos amigos y hermanos que nos están escuchando, ese consejo es para cada uno de nosotros. Atrevámonos a reconocer al Dios de David. Atrevámonos a aceptar este consejo como para nosotros. Esto no fue dicho solamente para Salomón. David está hablando para ti. David está hablando para mí. Reconoce al Dios de tu Padre. Y acá dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que al entender que Jehová es nuestro creador, al reconocer que Dios es el que me creó, mi vida, lo que yo soy, lo que yo tengo, todo mi ser debe girar en torno a lo que Dios quiere para mí como su voluntad. Ya no soy independiente para hacer lo que quiero, no. Dios debe ser reconocido por mí. Y David le dice a Salomón, reconoce al Dios de tu padre. Y algo más que me gustaría leer, y voy a ir a 1 de Samuel capítulo 16, el versículo 18. Usted va a notar qué es lo que sucede en la vida de alguien que se atreve, voy a usar esa palabra, que se atreve a reconocer a Dios. Y dice así, 1 de Samuel 16, 18. El contexto está en que un espíritu inmundo está atormentando a Saúl. Y sus consejeros le dicen que consiga un músico que le ayude a aliviar con su música ese espíritu turbado, ese espíritu agitado que en ese momento tenía el rey Saúl por haberse apartado de Dios. Y dentro de ese proceso de buscar a la persona ideal que ayude en las emociones turbadas de Saúl, uno de sus criados dice así, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y al final dice, y Jehová está con él. Y está hablando de David. Y Jehová está con él. David reconoció a Dios. Y con esa autoridad le dice a Salomón, reconoce al Dios de tu padre. Y cuando él lo reconoce, fue el hombre que tenía las características necesarias
para ayudar a un monarca que le había dado la espalda a Dios y ahora se encontraba con un espíritu quebrantado y atormentado por un espíritu inmundo. Algo más, en el mismo libro, el capítulo 17, el versículo 37 dice, esto ya es cuando Goliat desafía a todo Israel para pelear de hombre a hombre y así definir quién es el que va a ganar la victoria. Y por 40 días mandó ese desafío y no hubo respuesta de parte de Saúl ni tampoco de ninguno de los de Israel. Pero en ese momento David llega al campamento donde la batalla estaba por empezar y David se ofrece. Le dicen que él era muy pequeño para tan grande empresa, pero él porfió. Él no quiso aceptar que no iba a poder. Él dijo, sí voy a poder, pero las palabras que aparecen en el versículo 37 dicen así, añadió David. Recuerde, por favor, que estamos en la parte cuando David le dice a Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Aunque el consejo es para Salomón, ese consejo es para cada uno de nosotros. Y dice así, versículo 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Sí se dan cuenta lo que significa reconocer a Dios? Tener la confianza de que el Señor nos puede librar frente a un desafío tan grande como lo era este gigante que estaba blasfemando en contra del Dios verdadero. Y David dijo, Él me va a librar porque Él lo había reconocido. El versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, ya cuando se acercó a pelear con él, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Lo estaba reconociendo? Claro que sí, yo vengo en el nombre de Dios. Y el verso 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos. Estoy leyendo el verso 46 de 1 Samuel 17. Y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. El hecho simple, entre comillas, de reconocer a Dios en su vida le permitió a David ser un instrumento para que alumbrara en todo el mundo el nombre de Dios. Reconoce al Dios de tu Padre. Y el verso 47 termina, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Ese mismo David, que en el momento más difícil de su vida supo reconocer a Dios, ahora le dice a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. La pregunta sería, ¿y tú ya le has reconocido a Dios? ¿Nosotros ya le hemos reconocido? Deberíamos reconocerlo en nuestras vidas para ver por experiencia propia lo que significa reconocerlo en nuestra vida. Pero el texto no termina ahí. Vayamos nuevamente a Primera de Crónicas 28:9, la parte que sigue dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y aquí quiero hablar especialmente a los jóvenes, a todos en realidad. No podemos olvidar, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de sus pensamientos. Ahí David también está hablando con toda la autoridad posible. Nada está oculto delante de Dios.
No nos engañemos a nosotros mismos creyendo que nadie nos ve. Quizás ojo humano no, pero estamos desnudos, abiertos a ese Dios que no tiene barreras de paredes, de secretos. Dios escudriña los corazones de todos. Y allí David le está hablando con todo el corazón a su hijo. Por favor, le dice, no creas que Dios no sabe tus pensamientos. No creas que Dios no ve lo que tú haces por muy oculto que lo hagas. No cometas ese error, hijo, porque Él lo cometió. Cuando cometió ese error con Betsabé, la esposa de Urías del Eteo. Él trató de ocultar eso y lo ocultó de tal manera que aparentemente todo salió bien. El esposo, el soldado, muere en la guerra y él, un buen rey entre comillas, se casa con la viuda para que no quede desprotegida, entre comillas, ¿no? Pero él sí sabía lo que había hecho. Y cuando todo parecía que nadie se había dado cuenta, el Señor envió al profeta Natán a poder reprender a ese rey y declararle lo que había hecho. Y ese mismo rey le dice ahora a su hijo, Él escudriña los corazones de todos. No te engañes tú. Mis queridos amigos, en el Salmo 139 David declaró que el Señor conoce su levantar, conoce su sentar, conoce los pensamientos. Lean Salmo 139, el versículo del 1 al 4. No está, dice la palabra, en mi boca cuando tú ya la conoces. Ese es Dios. Y es importante que nosotros no cometamos el error y nos engañemos creyendo que Él no nos ve. Yo estoy desnudo delante de Él. Usted está desnudo delante de Él. Y David le da ese consejo, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Y quiero leer un pequeño párrafo que aparece en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo número 20. Está hablando cuando José tuvo la fortaleza espiritual de decirle a la mujer de Potifar cómo haría este gran mal y pecaría delante de Dios. Y la hermana Huay comenta esa declaración sencilla pero profunda de un hombre que ha entendido una verdad que ahora David le está tratando de transmitir a Salomón. Pero la hermana Huay comenta y dice así: si abrigamos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos, y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones a las que deberemos hacer frente en el día final, temeríamos pecar. ¿Sí ven ustedes la importancia de abrigar habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos? Y no por miedo, no. Porque cuando uno conoce a Dios, porque ya el primer consejo es reconoce al Dios de tu Padre. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno lo reconoce y entiende todo lo que ese Dios ha hecho por nosotros, cómo se sacrificó para darnos la oportunidad de nuevamente ser llamados hijos de Dios, dejándose crucificar. Cuando entendemos todo eso, que solamente le podemos llamar, como la Biblia lo llama, amor, también nosotros queremos amarle a Él. Y cuando mantenemos habitualmente la idea de que Él está siempre allí, nuestro corazón, que no quiere herir a ese Dios que tanto ha hecho por nosotros, va a temer pecar. Eso es lo que quiere el Señor desarrollar en nosotros cuando mantenemos la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos. No es por miedo, es simplemente la respuesta de un corazón que ha entendido todo lo que ese Dios ha hecho por mí
Y al comprender que está a mi lado, que está cerca, que está mirándome de adentro hacia afuera, yo voy a temer pecar porque no voy a querer herir a ese Dios que tanto ha hecho por mí. Y sigue diciendo, recuerden siempre los jóvenes que donde quiera que estén, no importa lo que hagan, están en la presencia de Dios. Ninguna parte de nuestra conducta escapa a su observación. No podemos ocultar nuestros caminos al Altísimo. Las leyes humanas, aunque a veces son severas, a menudo se violan. A menudo se violan sin que se descubra y por tanto surge la impunidad. Pero no sucede así con la ley de Dios. La más profunda medianoche no es cortina para el culpable. La más profunda medianoche no es cortina para el culpable. Puede creer que está solo, pero para cada acto hay un testigo invisible. Los motivos mismos del corazón están abiertos a la inspección divina. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento está tan exactamente anotado como si hubiera una sola persona en todo el mundo y la atención del cielo estuviese concentrada en ella. Mis queridos amigos, estamos empezando esta serie y en este primer tema estoy tratando de establecer las bases de lo que vendrá a continuación. El tema 1 lo he titulado Un sabio consejo, porque es el deseo de David como rey para Salomón, su hijo, de quien vamos a hablar. Ya el tiempo ha pasado, lo vamos a dejar allí. Espero en el Señor que Dios haya hablado a sus corazones. Nuestro único propósito es dar a conocer el Evangelio, dar a conocer a Dios a través de la vida, en el caso de ahora de esta serie, a través de la vida de Salomón. Me gustaría que compartan este video, denle like para que pueda alcanzar más corazones y acompáñenos todos los viernes en la recepción del sábado, porque vamos a estar hablando de un personaje y la vida de Salomón tiene 3 etapas y vamos a hablar de esas 3 etapas de una manera quizás rápida, pero llena de lecciones para nuestro crecimiento espiritual y para estar alertas y no cometer los mismos errores que él cometió. Pero de partida ya sabemos que Dios siempre está allí para no equivocarnos, para no errar, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Lea en casa nuevamente ese versículo 9 de Primera de Crónicas 28 y coloque su nombre allí. Quite ahí a Salomón un momento y ponga su nombre, porque es a usted a quien Dios le está hablando. Reconóceme en tu vida. Sírveme con corazón perfecto. Sírveme con ánimo voluntario. Yo escudriño todos los corazones. Muchas bendiciones, que tengan un feliz y excelente sábado y que sigamos a la luz de la palabra aprendiendo a los pies de Jesús. Amén. IAG, juntos avanzaremos.